Hola, me llamo Michelle Steele. Qué beneficio es para mí tener esta oportunidad de conectar con usted sobre la palabra de Dios. Vamos a construir nuestra fe y enmarcar nuestros mundos con la palabra de Dios hoy en día. Queremos entender cómo operar la palabra de Dios en este programa Fortalecidos en Fe. Esta es la serie que estamos estudiando, operando la palabra de Dios, porque la palabra va a funcionar, va a progresar en la situación, pero nosotros necesitamos entender cómo operar, cómo poner en práctica las cosas de la palabra de Dios. Y nuestra fe es la victoria. Dios nos ha dado la fe, su fe, la fe de Él, para poner en nuestras vidas esta victoria. La fe es la victoria. La fe viene por la palabra de Dios. Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe funciona en el corazón. El corazón del creyente es como el motor en su vehículo. Usted puede poner el combustible en el motor y usted puede tener la habilidad sobrenatural, la habilidad que viene de la palabra de Dios en su vida. La palabra en el corazón es como el combustible en un motor. Usted puede depositar la palabra en su vida día tras día y usted puede tener la operación de la palabra de Dios. Entonces, esta serie tiene 8 lecciones y está disponible en nuestro sitio de la red en Iglesia Vida de Fe o constructoresdefe.tv, iglesiavidadefe.com, y usted puede acceder la tienda y usted puede acceder a este recurso para ayudarle. Pero hoy en día vamos a conectar con esta lección, agarrar y mantener. Agarrar y mantener, porque queremos agarrar la palabra de Dios, el poder que está dentro de la palabra, y tenemos que mantener esta palabra también en el corazón. Queremos empezar con Marcos 11:23. Marcos 11:23 dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Es una enseñanza de nuestro Maestro a Cristo Jesús, y Él está diciendo que una persona que diga a este monte una instrucción específica y no tiene duda en su corazón, pero esa persona tiene una confianza en sus palabras, va a tener su declaración. Esta montaña o esta situación va a obedecer. En 24 de este mismo capítulo dice, por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. La fe que usted ha puesto en operación en 23, usted puede aplicar en oración, dice en 24. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido. La operación de fe es creer que este proceso que Dios me ha dado, la operación de su palabra,
va a funcionar. Y tener confianza, tener fe en la operación de la palabra en mi vida. No en mi habilidad. Mi obediencia declarar la palabra solamente está produciendo el poder de la palabra. Es la obediencia. Mi parte es obedecer. La parte que está cambiando la situación es la palabra. La palabra está produciendo el poder. La palabra contiene el poder de Dios. Entonces, mi declaración de la palabra es mi participación en la obra de Dios, pero es la operación de la palabra. La palabra recibir en este verso, esta instrucción, significa tomar o agarrar. Crean que lo han recibido o lo han tomado, lo han agarrado. Entonces, usted tiene que creer, tiene que tener confianza que usted tiene la respuesta. Usted tiene la operación de esta declaración. ¿Ok? La palabra recibir. Crean que lo han recibido. Esta palabra recibido significa tomar o agarrar. Usted tiene que creer o tener confianza que usted ya ha recibido antes de la manifestación, antes de la evidencia natural, antes de usted tiene un cambio en esta atmósfera o el campo físico. Usted tiene que creer que tengo en mi posesión antes de tengo la manifestación de esta cosa en mi posesión. Por ejemplo, en el recibir de la promesa o la provisión de nuestra sanidad. Cuando yo oro, necesito recibir, necesito tener confianza en este momento, en este momento de mi oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo 1 Corintios o 1 Pedro 2:24, por ejemplo. Gracias, Señor, que tengo por sus llagas mi sanidad. Por sus llagas soy sana en el nombre de Jesús. Yo recibo en este momento. Los síntomas ya están en mí, todavía está en mi cuerpo, pero en mi corazón tengo confianza que yo he recibido la respuesta. ¿Por qué? Mi fe ha sido la transacción, ha hecho una transacción espiritual. Cuando usted usa su computadora para ordenar o pedir una pizza o una cosa de Walmart o Amazon. Usted en este momento, aunque esta cosa, la pizza o la cosa de Amazon está en otra locación, pero en su opinión, yo he comprado y me pertenece y va a estar aquí, la manifestación va a venir, pero esta cosa en otro lugar me pertenece. Porque yo he recibido y hay una transacción. Hay una transacción y tengo una evidencia en mi transacción, no en la manifestación de esta cosa. Esto es lo que significa cuando Cristo dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte y no dude en su corazón, sino que crea
que será hecho lo que dice. Le será hecho. Entonces, hay una transacción espiritual, la transacción de fe, y tengo en mi posesión espiritual y va a tener, yo voy a tener en manifestación en lo natural, pero tengo una transacción espiritual y la posesión viene, la manifestación viene. En 1 Tesalonicenses 5, verso 23, dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos espíritus. Somos personas nacidas de nuevas. En el ser espiritual, usted tiene que operar de esta parte de su ser. La ser espiritual. Soy una persona nacida de nueva. Una persona nacido de nuevo. Una persona en Cristo Jesús. Una persona espiritual. Y usted tiene que operar de esta parte de su ser. Es posible operar de su mente, pero no va a tener los resultados espirituales. Para tener los resultados que usted quiere tener, usted tiene que operar de esta persona en Cristo. Entonces, usted es un espíritu. Usted es una persona espiritual. Somos seres en tres partes. Somos espíritus nacidos de nuevo. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero mi cuerpo no es el lugar de mi evidencia. La evidencia que tengo, lo que yo sé que tengo, viene de esta parte espiritual. La evidencia es evidencia espiritual. La operación del reino es una operación espiritual. Tengo que operar, operando la palabra de Dios. La palabra es una cosa espiritual. Tenemos que operar de nuestro ser espiritual. Creemos con nuestro espíritu. Queremos con nuestro espíritu, no con la mente, no con las emociones. Si usted está esperando por la manifestación de la evidencia en sus emociones, no va a tener los resultados correctos, porque la evidencia viene en una manera espiritual. La evidencia es la fe. Fe es la evidencia, la certeza, la confianza. Entonces, tenemos que creer con nuestro espíritu. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón, el espíritu, es el motor, es donde la palabra, el combustible, viene. Tenemos que depositar la palabra en el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Para justicia. Justicia habla de nuestra interacción con Dios. La justicia habla de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces necesitamos usar el corazón y la boca, los dos.
necesitamos tener fe en el corazón y en la boca. Es lo que dice Marcos 11:23. Es lo que dice en esta enseñanza sobre la fe. Dice, no dude en su corazón, pero va a tener las palabras de su boca. Esta persona tiene que declarar con la boca y tener confianza en el corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que el espíritu crea, primero debe recibir el ingrediente de la palabra que producirá el poder de creer. Dice en Romanos 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el ingrediente de su fe, la nutrición espiritual, el combustible del corazón, la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra en el corazón. Es lo que dice en Proverbios 4, verso 20. Hijo mío, esté atento a mis palabras. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Verso 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Con los ojos y los oídos usted puede poner o depositar la palabra en el corazón. Los dos, usted puede usar la palabra en los ojos, la palabra en los oídos para poner o depositar la palabra en el corazón, pero el objetivo es tener en manifestación la palabra de Dios en abundancia en el corazón. Dice en 22 de Proverbios 4, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Del corazón la palabra puede afectar o cambiar su cuerpo, su situación, las corrientes de su vida. Del corazón mana la vida. Del corazón mana la vida. La vida viene del corazón y usted puede aplicar la vida sobre sus finanzas, sobre su matrimonio, sobre la situación con sus hijos. Pero la vida mana del corazón. Del corazón. Es una corriente. Es una fluye, es un fluye, usted tiene una fuente de vida. Cuando la palabra está en abundancia en el corazón, dice en este verso, dice, son vida, las palabras en el corazón son vida a los que las hallan. Es una palabra importante en el idioma original porque hallar en hebreo significa encontrar, pero también encontrar y mantener en posesión. Mantener. Entonces, la palabra en el corazón es algo que tenemos que depositar continuamente. Es la razón que necesitamos tener tiempo en la palabra día tras día. Josué 1:8, Salmos 1:1 al 3, habla de día y noche. La palabra en mi vida, en mi boca, en mis ojos, en mis oídos, día y noche. Día tras día. ¿Por qué? Es algo, nosotros usamos nuestra fe cada día. Mi esposo tiene un libro llamado Cada día es un día de fe. Es porque Dios le dijo a él que usted usa su fe cada día
Entonces necesita mantener su fe cada día. Cada día es un día de fe. Usted no tiene la opción, oh, no voy a practicar mi fe, no voy a preparar o guardar mi fe. Hoy en día no, día tras día usted necesita establecer su corazón en la palabra de Dios. La palabra va a producir la vida de Dios en sus finanzas, su matrimonio, su salud, cada aspecto de su vida. Usted necesita establecer la palabra en el corazón para tener una vida estable, una vida establecida en la voluntad de Dios. Viene de la palabra en su vida día y noche, en sus ojos, en sus oídos, en abundancia en su corazón. En Mateo 12, dice en verso 34, dice, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. El tesoro depende en la deposita. ¿Cuál es la cosa depositada en su corazón? Cuando una persona tiene su atención en el problema está en abundancia en su corazón. El reporte malo está en abundancia en su corazón. Pero cuando la persona tiene sus ojos día tras día en la palabra de Dios y está diciendo, Padre, según su palabra, y con ojos, oídos y boca, usted puede usar los tres para concentrar, para enfocar en la palabra, lo que dice la palabra de Dios. El enemigo quiere tener su enfoque. Esta es la razón que él va a usar noticias, Facebook, Instagram, cualquier cosa para mover su atención al problema, a la situación o otra cosa de la palabra de Dios. Usted tiene que disciplinarse. Usted tiene que disciplinar su vida. Enfocar en la palabra de Dios para agarrar y mantener la posesión de la palabra. Yo tengo que con mi disciplina, con mi ser espiritual, escoger, enfocar en la palabra de Dios. Tengo que disciplinarme, no poner mi atención en la situación, el reporte del enemigo o otra cosa que quiere robar mi paz. Tengo que enfocar en la promesa de mi Padre espiritual. La promesa de su redención, de su rescate, de su ayuda, la promesa de su bendición sobre mi vida. La falta quiere tener mi atención. La necesidad quiere tener mi atención. La situación quiere tener mi atención, pero es posible enfocar en la promesa, enfocar en la respuesta de Dios, enfocar en la verdad de la palabra de Dios. Y con mi atención en la palabra de Dios voy a tener una abundancia de la palabra y en medio de la situación yo puedo acceder a este tesoro de la palabra, la tesora buena para cambiar la situación,
Gracias por sintonizar. Vamos a continuar con más sobre la operación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias por sintonizar este día y tengo información para usted. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy te invita a entregarle tu vida. Haz esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz para salvarme y darme una vida nueva. Sé mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, lléname y guíame en este nuevo caminar. La presión en su vida está diseñada por el enemigo para robar su paz, paralizar su fe y pervertir su percepción. El enemigo quiere destruirle y él usará el estrés y la preocupación para hacerlo. Pero Dios está a su favor. Cristo le ha dado al creyente su victoria. Dios le levantará por encima de la presión de la situación para decir, ¿presión? No hay problema. En este libro, Presión, no hay problema, edición ampliada, la pastora Michelle Steele nos da los conceptos de la palabra de Dios para vencer la presión y caminar en un nivel más alto de victoria. Para ordenarlo, puede marcar al 501-260-1189 o mandar un cheque o giro postal de $14 al P.O. Box 242692 en Little Rock, Arkansas, código postal 72223. Puede ordenarlo también en nuestra página de internet iglesiavidadefe.com. Presión, no hay problema, está también disponible en Kindle, Nook o iBook. ¿Necesitas respuestas? Descarga nuestra app. Transmitiendo fe, ánimo, esperanza y respuestas. Trayendo fortaleza. Programación 24/7, para toda la familia, para todas las edades. Sintoniza desde nuestra app. Llévanos contigo siempre. Recibe fe, sanidad, victoria. Programas y canciones para niños. Descarga CDF TV hoy. Descárgala ahora.